Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, aquí nuevamente por FM Signos, nuestro programa número 91, hoy 22 de septiembre, increíble cómo está avanzando, con qué rapidez está avanzando este año. Desde aquí nuestro programa para tratar de desgranar las noticias, tratar de buscar el lado B de un montón de noticias que están corriendo, y vamos a hablar bastante de eso en el día de hoy para pasar por el ojo de la aguja cada tema y noticia que nos presentan los medios de comunicación dominantes. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana Freddy de regreso de sus vacaciones, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Manuel, Daniel, nuestro operador. Juan Manuel, Sebastián, me tragué a Sebastián, dije 2 veces Juan Manuel. Eso porque te tuve muy presente en las vacaciones, Juan Manuel, me acordé mucho de vos. Así que bueno, y todos nuestras queridas oyentes. ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Bien? Bueno, sí, fantástico. ¿Disfrutó? ¿Se relajó un poquito? Sí, Villa General Belgrano es un lugar para recomendar. Ajá. Hermoso, con una dotación de, la verdad que dotación de gente importante tienen, de comercios, de restaurantes y mucho, la verdad que había bastante turismo. Se ve que no querían muchos fueron, se ve que voluntariamente para no estar en las elecciones, le diría. Había una larga fila. Claro, porque justo fue el domingo de elecciones. Claro, nosotros ya lo teníamos contratado, pero había gente, entre comillas, que viajó de otras localidades como para no tener que estar presente en las elecciones. Sí. Así que cuando alguien dice que en las elecciones había un poco de enojo de la gente, que mucha parte no votó, porque votó el 67% del electorado, también tiene que ver con ese voto enojo, ¿no? Que no fueron. Eso explica la cantidad de gente que no votó, y algo de eso va a tratar precisamente Sebastián en el segundo bloque. Bueno, por eso lo comentaba. Exacto. Nosotros siempre hablamos de... y lo tratamos específicamente en el tercer bloque del miércoles pasado, sobre las cosas que a nuestro juicio el gobierno actual debería revisar para mejorar precisamente su administración, su gobierno, y para que no le vuelva a pasar lo que le pasó en las PASO, ¿no? Y decíamos que aparte de la modificación y la depuración de lo que es el Poder Judicial, que está más corrupto que la delincuencia prácticamente, hacía falta y hace falta una ley de medios urgente para terminar con las mentiras, con las fake news, con todo lo que está corriendo y con algo que aparentemente no son noticias o enunciados falsos, pero que hoy voy a intentar explicarte, oyente de Voces Disidentes, cómo juegan algunos conceptos que la oposición tira así a la marchanta, tira al aire y parece que fuera inocente, ¿no? Me voy a basar básicamente en declaraciones de el ex quien fue derrotado junto a Macri, pero estaba en la fórmula presidencial de Cambiemos. Me refiero a Miguel Ángel Pichetto, que se cruzó fácilmente de vereda y se fue del peronismo a lo que es la derecha más
rancia, diría yo, que yo he visto en los últimos años. Se sacó la careta, digamos. Se sacó la careta, muy probablemente. Le hicieron en el canal de Macri. El canal de Macri, ustedes saben que es La Nación, por si no lo saben, es accionista mayoritario. Le hicieron una serie de preguntas, un cuestionario, un reportaje, donde, entre otras cosas, salió a decir el mismo Pichetto, insisto, ex candidato a vice de Macri, salió a decir que Macri era muy malo en su gobierno. Es increíble, ¿no? El tipo que había sido ahí candidato que diga que Macri había sido muy malo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué se postuló al lado de Mauricio Macri si termina diciendo ahora que era muy malo? Pero no ese es el tema que voy a otras cuestiones, algunas cosas muy puntuales que dijo y que quiero desmenuzarlas. Por ejemplo, dijo que a pesar de que había sido muy malo el gobierno de Macri, elaboró una teoría en la que afirmaba que durante ese gobierno la gente no quería irse de la Argentina. Primera falacia, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna estadística, y si las hay, no hay precisamente estadísticas a favor de Cambiemos, de que la gente no se quería ir, cuando se ha producido en esos 4 años un deterioro magnífico, extraordinario y terriblemente nocivo para la sociedad en cuanto a ingresos, ¿no? Pero ustedes saben que fue junto con Mauricio Macri fueron derrotados por el Frente de Todos en las elecciones de 2019. Pero fíjense lo que dice Miguel Ángel Pichetto. Vamos a algunas frases cortitas y a explicarlas o a demostrar lo peligroso que pueden ser algunas frases si no se analizan. Dijo, por ejemplo, que en el gobierno de Macri había una visión capitalista ligada a las exportaciones y a la integración al mundo. O sea, esto parece, digamos, cuando uno dice ligada a las exportaciones, da a entender que exportábamos a lo loco y que estábamos súper integrados al mundo. Acá, comunicacionalmente hablando, hay una trampa muy manifiesta, que es vos podés tener muchas exportaciones, pero hay que ver quién gana con esas exportaciones, porque si solamente van a ganar los sojeros, que son 4 o 5 en el país, no sé cuál es el beneficio general que tiene el país. Entonces, cuando hablemos de aumentar las exportaciones, yo quiero saber si nosotros exportamos materia prima o exportamos con valor agregado productos terminados, que es lo que en realidad genera empleo y genera beneficio para el país. Eso de la integración al mundo es un verso y es una mentira y es una truchada de decir que estamos integrados al mundo cuando solamente circunscriben la integración al mundo a tener buenas relaciones demasiado íntimas a veces con Estados Unidos y Europa. ¿De qué sirve integrarnos al mundo, a Estados Unidos y a Europa, si dejamos al resto del mundo sin integrarse con nosotros, ¿no? Sí, se debe referir a él y a sus amigos. Evidentemente, pero dice también, no nos sentábamos con países oscuros como Cuba o Venezuela. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué siempre los mismos latiguillos en donde la gente piensa, bueno, como que es normal que Cuba y Venezuela sean el eje del mal, ¿no? Por lo menos yo quiero que los oyentes de Voces Disidentes piensen en esto. Fíjense lo que sigue diciendo después con respecto a las elecciones legislativas de ahora de noviembre. Afirma Pichetto que desde ahora el bloque opositor debe consolidar las ideas y que los candidatos de Juntos o de Cambiemos o de como se lo quiera llamar dijeron que van a bajar impuestos. Eso suena muy lindo, la verdad que suena muy lindo bajar los impuestos, ¿no? Se supone que nosotros vamos a pagar menos. Entonces, ¿quiénes somos los que no vamos a pagar menos? ¿Toda la sociedad? ¿O solamente los grandes terratenientes o los grandes empresarios? Porque si los grandes empresarios van a pagar menos, pero yo voy a seguir pagando los mismos impuestos, me parece que no hay ningún tipo de igualdad. Sin embargo, el gobierno de la ciudad es el que más
suba de impuestos tuvo. Muy buen dato, exacto. Tanto el inmobiliario como el municipal, todos los que tienen que ver con los impuestos, el mayor porcentaje lo subió el gobierno de la ciudad. Bien. Ahora, ¿no? Y una pregunta que dejo pendiente, ¿no? Porque ya que hablamos de los impuestos, nadie se da cuenta o nadie piensa cómo se financia un país, un estado, si los impuestos no existieran, ¿no? Habrá que preguntarse. Fíjense que dice... Estados Unidos tiene, por cada persona, cada trabajador paga un buen porcentaje en impuestos. Si no me equivoco, un amigo que vivió en Estados Unidos está hablando algo del 40%, o sea, es una cantidad de impuestos. Sin embargo, nos han vendido durante las últimas décadas que Argentina es el país en cuanto a impuestos más oneroso del mundo. Y según dicen, Biden está presionando o llevando a bajarle impuestos a los, digamos, a los trabajadores, a las pymes, entiendo yo, no tengo bien los detalles, y subírselos a los millonarios. Sí. El presidente lo declaró en su primer discurso de los 100 días. El presidente comunista de Norteamérica, ¿no? También un muy buen aporte, Seba. Dicen que van a reafirmar normas referidas a la seguridad. O sea, los tipos que han sido responsables en mayor o menor medida de las muertes de Maldonado y de Rafael Nahuel, resulta que dicen que van a hacer bien las cosas en seguridad, con una persona que estaba al comando, que es una persona como Patricia Bullrich, un peligro andante, que enseguida lo que intenta es que a la gente hay que matarle antes de preguntarle si hizo algo mal, hay que matarla. Después dice, hay que tratar de modernizar las normas laborales. Me quiero detener acá. ¿Qué significa modernizar normas laborales? Dinamizarlas. Sí, o sea, cuando hablamos de modernizar se supone que es una cosa linda, es un adjetivo lindo, ¿no? El verbo modernizar, todo va a ser lindo. Era lo que proponen ahora, que no hay que pagar indemnización. Se refiere a la flexibilización, otro término inventado por la derecha. Flexibilizar significa dejar de pagar las indemnizaciones a aquellos empleados que son despedidos, y que es un logro, pero es un logro que ha tenido el campo laboral desde hace 70 años. Estos señores vienen y dicen livianamente que hay que terminar con las indemnizaciones. No sé quién fue que dijo el otro día, ya directamente te van a cobrar por trabajar. No te van ni a pagar, te van a sacar la plata que tenés, te la van a sacar encima. Más o menos. Sigue diciendo que los gerentes de la pobreza, y se refiere a los funcionarios del actual gobierno del Frente de Todos, son los que se tienen que ir. O sea, ellos no fueron en sus 4 años gerentes de la pobreza. La Argentina estaba, todos los 45 millones de personas o 44 millones de personas, de habitantes, estábamos felices porque teníamos tanta plata en el bolsillo y nos alcanzaba para tanto que realmente yo no sé cómo nos lo volvimos a votar en el 2019. Pobreza cero. Pobreza cero. Y voy al último punto que quiero analizar junto con mis compañeros y junto con los oyentes. Escuchen lo que dijo sin ningún tipo de filtro. Es gravísimo esto que dijo. Reivindicó al expresidente Julio Argentino Roca, que no es ni más ni menos el impulsor y líder de la llamada campaña del desierto, que significó el aniquilamiento de pueblos originarios y la usurpación de todos sus territorios, en una acción que debería ser mejor enseñada en las escuelas primarias, porque a nosotros no nos han enseñado en la escuela primaria la gravedad institucional de esto, en donde algo llamado la campaña del desierto impulsada por Julio Argentino Roca mató en toda Latinoamérica 80 millones de indígenas, 80 millones de aborígenes, de seres humanos de pueblos originarios. Dijo con respecto a este tema, sin ponerse colorado, hay que volver a establecer el orden y reivindicar a Julio Argentino Roca como el constructor de la Argentina moderna. Hasta aquí llego, hay mucho más tela para cortar, pero quería señalar algunos conceptos que me parecen de una gravedad inusitada para alguien que tiene un cargo importante dentro de Juntos
y que si Juntos llegara a ganar las elecciones puede llegar a estar ahí acompañando a Macri o a Larreta, dirigiendo los destinos del país. Quiero hacer mención a este tipo de cosas porque alguien las dice así en un canal de televisión amigo, en este caso en La Nación, amigo de ellos por supuesto, y parece que fueran declaraciones inocentes como al pasar. En 2 o 3 puntos el tipo está diciendo que hay que restablecer el orden y muera quien muera, que hay que dejar a la gente sin indemnizaciones y echarlas como se le antoje, y que van a bajar los impuestos. Entonces yo quisiera saber cómo se va a financiar el Estado. Hasta aquí llego porque quería de alguna manera desmalezar un poco este tema para que pensemos cuando nos hablan en una entrevista qué nos están diciendo, porque después votamos en consecuencia y nos podemos equivocar. Yo recuerdo a Esteban Burrich, que si no me equivoco, cuando fue ministro de Educación, dijo aquella famosa frase tristemente célebre de que había que hacerle una nueva campaña del desierto, pero con la educación, que nadie entendió realmente qué fue lo que quiso decir. Al día de hoy es un gran misterio. Bueno, hasta aquí llego con esta enunciación, me parecía importante desgranarlo. Vos tenés, Ana, algo no te iba a grosso, comentar, ¿no? Antes de terminar, sí, que cuando le preguntaron por las PASO, el mismo Pichetto que vos decís, dijo que él hay algo que admira justamente del kirchnerismo, y que dice que en las buenas y en las malas hay que dar la cara. Y precisamente es el proceso del kirchnerismo. Destacó que aún en las peores circunstancias hubo hombres y mujeres que siguieron acompañando a la expresidente. Eso en detrimento porque venía hablando que en Juntos por el Cambio no sucedió. Bien, pero ahí hay otra mentira. En eso que estás diciendo, que es una declaración también arriesgada, también hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? El kirchnerismo no se presentó a elecciones. El que se presentó a elecciones fue el Frente de Todos. Bueno. Y al decir kirchnerismo, él está, como sabe que hay gente que odia a este sector del peronismo, está tratando de dividir las aguas, pero en realidad hay una mentira manifiesta. Eso quería de alguna manera señalarte. Ok. Bien, entonces, no sé, si quieren agregar algo más de este tema. No, pasamos me interesa el tema que trajiste a un tema, claro, que fue en realidad hace una semana, la semana pasada. Es un proyecto que presenta Alberto Fernández, que lo presentó en el Museo del Bicentenario, y es interesante porque tiene que ver con los hidrocarburos. El país hoy por hoy necesita dólares, sí o sí necesita dólares estadounidenses, y una forma de generar divisas es precisamente hacer y aprobar este proyecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las empresas petroleras. En esta reunión estuvieron justamente empresas del sector, gobernadores de las provincias que tienen la explotación del petróleo, y pymes, empresas regionales y referentes de la industria nacional. El proyecto de ley es de promoción de inversiones de hidrocarburíferas. Y bueno, y en este sentido mejoraría la capacidad de producción de petróleo y de gas que en el país necesita justamente para autoabastecerse, y después de autoabastecerse generar que ese excedente pueda ser exportado. Al exportarlo generamos divisas, claro, y por supuesto los famosos verdes que le decimos nosotros de Estados Unidos, ¿no? Estadounidenses. Y bueno, esto es, la ley también prevé 20 años de estabilidad fiscal para quienes invierten y garantiza también la sustentabilidad ambiental. Es importante también recordar que en este proyecto el rasgo más distintivo es que participaron casi todas las empresas que tienen que ver con el sector, y todas las empresas como los privados, los sectores del trabajo, como bien dijo Massa, y que fue presentado, también estaba presente Martín Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez, el presidente de Shell, el presidente de YPF, además, como ya te comentaba, de todos los gobernadores que tienen provincias a su cargo en donde se explota el petróleo. Finalmente, el objetivo, vuelvo a repetir, el objetivo que tiene esta ley es la producción e industrialización y alimentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar justamente el autoabastecimiento. Así que, bueno, esto es importante también porque va a tener también incidencia en todas las actividades que tienen que ver directa o indirectamente, que están relacionadas con la industria hidrocarburífera,
como la exploración, producción mediante técnicas, esto lo voy a leer, tiene que ver con extracciones convencional y no convencional, transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima. Esto tiene que ver con las petroquímicas, la producción de fertilizantes, la licuefacción de gas natural y también la refinación de combustibles. O sea, esto y el aire fiscal que le da a las empresas que inviertan es muy importante porque, bueno, vuelvo a repetir, necesitamos que el país produzca, que se ponga de pie y necesitamos que se generen dólares. Y esta es una de las maneras también, además, como decimos siempre, de que no solo tenga que ver con el agro y con el campo, ¿no? Hablaste de un término como oxigenar fiscalmente a las empresas que invierten. Claro, 20 ¿sí? años. Sí. Durante 20 años. Sí, así es. Ese es el premio que debieran tener precisamente en la Argentina las empresas que invierten y que, como decía un viejo programa periodístico que ya no está, las empresas que realmente apoyan al país. Porque si las empresas van a venir a la Argentina a llevarse los mangos que hay acá y los llevan afuera, ¿cuál es la ganancia que tenemos? Bueno, pero si vos estás comparando o te estás refiriendo a la época, al 2018, tiene que ver con que vinieron acá, no invirtieron, lo único que hicieron es intervenir justamente con el veranito financiero, por el cual Macri, recordemos que pidió 44.000 millones al FMI, de dólares, perdón. ¿Y dónde están, Ana? ¿Dónde No sé, están? No, yo vos creo que fuiste a se General compró una Belgrano, reposera cara. ¿Por qué fuiste a General Belgrano? Eso me enteré que se compró ¿No una llevaron reposera. a excavadoras a General Belgrano a ver si estaba la plata que había pedido prestada Macri? No, Estaría bueno que... porque alguna vez llevaron excavadoras al sur donde supuestamente había millones de No, dólares. le pedí que prestada la estaban reposera, pero tampoco ni siquiera me la quiso ceder, mira vos. Qué terrible. La estaría Qué usando. egoísta. La estaría sí, usando. Sí, la debe usa. ser Para mí por que la usa eso. hasta en el balcón del piso que tiene. Interesante su tema. Ojalá fortalezca a nuestra empresa de hidrocarburos argentina y nacional como YPF, y esto seguramente debería generar muchas fuentes de trabajo. Muchas divisas. Y recordemos, antes de que cierre el bloque, te voy a recordar que se pagó ya la primera deuda, digamos, que teníamos con el fondo, la primera cuota para el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, ya se cumplió con ese pago que teníamos, con ese compromiso de pago, el primero de este año, con el fondo de 1.800, casi 1.900 millones de dólares. Así que bueno. Dato interesante. Vamos a Así nuestro primer corte. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 69 25 03 86. Comunicate al 15 69 25 03 86 o al 47 11 9192. La escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio.
silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar a esta hora de la vida. Es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que triste tan mía que por un instante te olvidé. Bien, estamos escuchando a uno de los talentos más grandes que ha dado la Argentina en las últimas décadas, ¿no? El señor Gustavo Cerati. Esto pertenece al último disco que sacó él en vida, ¿no? Posteriormente hubo otros discos, obviamente recopilatorios y ese tipo de álbumes que se editan luego del fallecimiento de un músico. Pero bueno, el último que él realizó es del año 2009 y se llama Fuerza Natural, el disco, que no es casual, ¿no? Tiene muchas referencias a lo acústico, a lo folclórico. Él en este disco hace referencia mucho a la naturaleza. Por ejemplo, hay un tema muy recordado que se llama Cactus. Hace muchas referencias a imágenes de paisajes, del campo, etcétera. Cosa que es bastante llamativa, ¿no? Con esto termina rompiendo de alguna manera con lo que era la música electrónica, porque él tuvo una etapa de música electrónica que de hecho generó bastante discusiones entre sus fans, que decían que se había vuelto cheto, bueno, por decirlo de algún modo. Bueno, como sea, este disco fue nominado en 7 categorías en los premios Gardel del año 2010 y en todas ganó todos esos premios, ¿no? Esos premios fueron por la música en general y también por la portada del disco, que fue bastante llamativa, un tanto surrealista. Y bueno, obviamente está el hijo de Cerati, ¿no? Benito Cerati, que ya ahí participa con algunas letras, hace algunas colaboraciones, ¿no? Recordemos que él también es músico actualmente. Bien, luego de esta reseña musical, quiero pasar a continuar con 2 o 3 temas que me quedaron de la vez pasada y que tienen que ver con los resultados electorales. Yo había ahondado en uno de estos temas, se extendió bastante. Bueno, yo voy a tratar ahora de tratar un par de temas más, pero de una forma más dinámica, y que tiene que ver con todo esto de las elecciones, para tratar de entender por qué pasó lo que pasó. Y esto es una crítica constructiva al gobierno actual. No es que nos estemos poniendo en la oposición, pero tampoco vamos a ser obviamente aplaudidores del gobierno. No lo hemos sido antes, ya hace tiempo que hemos hecho nuestras críticas y bueno, dado los resultados electorales, creo que nos sobran razones para decir, bueno, gobierno, pónganse un poco las pilas, que los votantes mismos se lo están exigiendo, digamos, ¿no? Bueno, quiero decir el primer ítem, por ejemplo, que es que todos recordamos por qué se votó al Frente de Todos. ¿Alguien recuerda por qué lo votaron? ¿Lo votaron para combatir una pandemia? ¿Por qué lo votaron? No, obviamente que no. Obviamente no se sabía nada de la pandemia en ese momento, a fines del 2019. Estás hablando del 2019, no claro, de pandemia. Claro. Bueno, digo porque es llamativo que el gobierno se sorprende. ¿Por qué perdimos? Dice, bueno, con todo respeto, ¿no? Pero jamás fueron votados para combatir una pandemia. La pandemia llegó y, bueno, como le llegó a todos y tuvieron que solucionarlo por sus propios medios. Entendemos que es una situación difícil, ya hemos hablado mucho del tema de la pandemia acá en el programa, pero lo cierto es que el gobierno, en mi opinión, se recostó en los logros de la pandemia, las vacunas, las restricciones y demás cosas. Se recostó en esos logros como si fueran una hazaña, cuando en realidad era lo mínimo que cualquier gobierno tendría que hacer en medio de una pandemia, que es cuidar a su población. O sea, ellos se agarraron de eso para decir, estamos trayendo la vacuna, estamos cuidando a la población, cuando en realidad eso no es lo máximo que tendrían que haber hecho, sino lo mínimo. Entonces, mucha atención con esto de lo máximo y lo mínimo. Eso es la base
lo indispensable que tiene que hacer un gobierno en pandemia. Según los datos que hay los gobiernos a nivel general en un montón de países fueron duramente castigados con el voto, no solo acá, sino en general, porque, claro, le llegó una pandemia y los gobiernos lo afrontaron de la manera que pudieron. Parece que a los votantes no les gustó mucho el encierro, no les gustó mucho que tardaran en venir las vacunas y demás, y fueron bastante duros con los políticos en todas partes del mundo. En algo que por ahí no, bueno, que obviamente no es culpa de ellos, porque vos no tenés la culpa que te llegue una pandemia, pero en otros países por ahí se pueden dar el lujo de atender la pandemia y no tanto la economía. Pero acá, en una situación terminal, digamos, en la que estábamos, era vital que tomaran medidas económicas como pudieran a pesar del contexto. Entonces, lo que trato de decir básicamente es que, aunque no sea culpa de Alberto Fernández, la pandemia y demás, claramente se han recostado en esos logros, se han de alguna manera aprovechado de eso, porque han estado muchos meses de alguna manera bicicleteando, aunque quede mal decirlo, hablando sobre las mismas medidas que ya habían tomado. Ya sabemos que trajiste la vacuna, ya sabemos que pusiste las restricciones, ya quedó claro. Eso está bien, una sola cosa, está bien decirlo en cierto momento, pero cuando pasan 6 meses, por ejemplo, y siguen diciendo traemos la vacuna, bueno, ya los votantes empiezan a cansar y empiezan a decirle, bueno, loco, hagan lo que tienen que hacer. No, te iba a comentar que yo creo que vamos a tomar al gobierno como un producto publicitario. ¿Sabés que se olvidaron de decir todo lo bueno que hicieron? En vez de remarcar por qué Macri, se olvidaron de lo bueno que hicieron. De todas las cosas que hicieron, de todo lo bueno que se logró durante esos meses, a pesar de la pandemia, incluso de la pandemia. Porque hablamos de la vacuna de Pfizer, hoy estaba escuchando, por ejemplo, ya que vos nombraste la vacuna, que hay en circulación, y sobre todo en Córdoba, fuertemente, en un sector había circulado la variante Delta. En una investigación que hizo la Universidad de Córdoba, probando distintas vacunas, mira vos, que ¿sabés cuál tiene el mayor resultado? Precisamente la que compra el gobierno en primera instancia, que es la Sputnik. El 85% con una dosis y el 99.2% frente a la variante Delta con la segunda dosis. O sea, tampoco, si vamos al caso, estaban equivocados. Pero la gente en las PASO, ¿sabés qué no le perdonó? ¿Qué no le perdonó? La famosa reunión. ¿Por qué? Porque se hizo hincapié en todos los medios que como un presidente, lo cual es cierto, escribe con la mano y te borra con el codo. Como el presidente que te dice vos encerrate, va y hace una reunión aunque sea íntima y aunque sean 12 personas. Sí. Lamentablemente, ese es un error grave, a ella no lo grave que no pudo haberlo cometido. Y la gente no te perdona. La gente no te perdona, la gente te lo marca. Sí, y con respecto, y esto me hace pensar en eso del voto castigo, que es un término que se ha usado mucho en estos días, pero a mí me gustaría que alguien lo definiera, y a ver qué dicen ustedes al respecto, porque en mi opinión, el voto castigo, habría que ver esto, porque, por ejemplo, si yo dijera, vayamos a este ejemplo, Macri me dejó la economía destrozada. Después viene Alberto, no me solucionan los problemas económicos. El voto castigo en ese contexto, ¿qué sería? ¿Volver a votar a Macri a pesar de que es el que me generó el problema y castigar a Alberto porque no me lo solucionó? O sea, la pregunta es si el voto castigo tiene algún tipo de coherencia, porque vos en definitiva estás votando por ahí al que la tuvo, al que te generó el problema, para castigar a alguien que no te lo solucionó, cuando en realidad deberías castigar al que te lo generó. Entonces, lo que estoy diciendo es si es esa la utilidad del voto castigo o si más bien está hecho con una intención de presionar a Alberto en las PASO para que haga las cosas. O sea, por ahí lo hacen porque son las PASO y después lo terminan votando igual. Tal vez es una forma de presionar simplemente, pero no es realmente, digo yo, por ahí no son los resultados que se terminan dando en las elecciones definitivas. Cuidado con eso, que quizás sea simplemente una táctica que tiene mucha gente como para meterle presión al gobierno. Creo que una persona adepta al macrismo seguramente ejerció un voto castigo votando, en este caso, por ejemplo, a Vidal, ¿sí? Yo lo digo por los votantes de Alberto que no votaron a Alberto. Bien, por eso hacía esa diferencia. Los votantes del Frente de Todos que no votaron al Frente de Todos, eso no puede denominarse voto castigo bajo ningún punto de vista, porque adhiero a lo que vos acabas de decir. Vos no podés castigar a un gobierno y después terminar votando a quien originó todos los problemas. En realidad, a tu pregunta yo diría, evidentemente hay un voto castigo de aquellos que tienen ideas de derecha o macristas o de Cambiemos, pero
quienes son quienes habían votado al Frente de Todos y ahora votaron al mismo que ocasionó sus problemas, para mí eso es un voto suicida. Ya dije en algún otro programa. Perdón, pero yo coincido en alguna parte en lo que decía Sebastián. Tiene que ver con que esto es las PASO, no es la definitiva. Vamos a ver qué pasa en noviembre. En las PASO puede haber sido un voto castigo. Decirle a Alberto, mira que si vos cometés error, nosotros vamos a hacer tienen razón lo que dicen. ¿Por qué? También, pero también coincido. Hubo muy mala campaña con respecto a las cosas buenas que hizo el gobierno, al tratamiento de la deuda, a las empresas que han invertido, a las que vos misma dijiste, ¿cuántos saben cuántas empresas invirtieron? Poca gente, nunca se vio. Ni siquiera en los canales que son oficialistas. Hablaron siempre de lo malo que hizo. Basta. Yo creo que lo malo que hizo el otro ya hay que dejarlo. Tenemos que retomar el sendero de decir lo bueno que va a ser, qué hizo y qué va a hacer este gobierno y hacia dónde va el país. O sea, se va a lograr esto. El presupuesto del año que viene habla de un PBI recuperado, habla que el empleo se ha recuperado el 2% arriba del año 2019. ¿En qué momento de la campaña por las PASO se hizo? Claro. Se hicieron goles, pero no se supieron gritar. No, Frente de Todos yo creo que no hizo. ¿Sabes por qué? Porque pensó que iba a ganar. Y ahí y se confió. Que ganaba cómodo, exactamente, y se confió. Bueno, con respecto a eso, yo lo que estaba diciendo antes es, las medidas sanitarias todo bien, pero las cosas yo creo que tienen una fecha en la que caducan, digamos, se termina la vida útil. Claro. Las medidas sanitarias estaban bien para un momento, después seguir repitiendo lo mismo es como un bicicleteo para los votantes y terminan tomándolo como una falta de respeto y como una subestimación. Son propuestas que a corto plazo están bien, pero a largo plazo terminan agotando, ¿no? Y aparte terminan reforzando el estigma o el estereotipo de que los políticos no sirven para nada. Y obviamente, ¿quiénes aprovechan de esto? Los libertarios. Genial, ¿no? Bueno, si vos te preguntás por qué Milei ganó tantos votos, y bueno, por esto, porque está la idea de que los políticos se la pasan, no hacen nada, se ponen a jugar al pádel, a hacer fiesta, cumpleaños, todo eso, y no te solucionan los problemas. Entonces, ¿cómo no va a ganar votos cierto tipo de candidato, no? Por más que esté mal de la cabeza. Bueno, ahora quiero ir al segundo ítem, tratando de no extenderme demasiado, que habla sobre lo siguiente, ¿no? Hay un canal de YouTube que se llama El Destape, que también es un portal de noticias, que ya muchos lo conocerán, lo maneja Roberto Navarro, quien antes estaba en C5N. Este medio digital de alguna manera fue clave en tiempos de resistencia frente a las medidas neoliberales. Así que aquellos que no se informan viendo C5N y ven otro tipo de medios probablemente siguen a Roberto Navarro y El Destape. Y quería destacar una cosa, ¿no? Porque muchas veces se habla, hay cosas que se hacen y no se hablan, así como le damos con un palo al gobierno muchas veces por cosas buenas que hace y que no comunica, o que no comunica debidamente. También creo que lo tenemos que hacer con estos medios digitales que dan una visión alternativa sobre las noticias, te cuentan lo que en la televisión por ahí en la mayoría de los canales no te cuentan, pero que muchas veces no valora quizás su propio trabajo. Por ejemplo, durante las elecciones, cuando fueron las PASO, hubo 12 horas de transmisión. Ellos estuvieron transmitiendo así como en radio, en video radio, ¿no? O sea, vos lo podías ver a la gente del Destape mientras hablaba, en video, ¿no? En una transmisión en vivo, y estuvieron 12 horas transmitiendo. Y actualmente, si vos querés buscar esa transmisión, la quitaron. No sé por qué, pero la quitaron, no está más. No hay prácticamente nada disponible de esa transmisión. Después de estar 12 horas seguidas transmitiendo. Entonces yo esto simplemente lo quería transmitir, porque muchas veces hay medios independientes, en el sentido de que no son medios hegemónicos, y sin embargo muchas de las cosas que hacen por ahí no quedan registradas, y es una lástima, ¿no? Porque si no está el registro pareciera que nunca se transmitió eso. Entonces ahí también hay un tema de comunicación. Si vos haces muchas cosas tenés que subirlas, tenés que dejarlas ahí a mano para que la gente que no pueda verlo, no lo haya visto en vivo, vea que eso se hizo, que hubo 12 horas de transmisión, que quede un registro. Claro, eso, para que se sepa eso, ¿no? O sea, vos tenés en este momento un monopolio mediático que tiene siempre el mismo discurso y ciertos medios que son la resistencia a eso, como El Destape. Y encima tenés una derecha extrema, violenta, irracional y, como se dice, terraplanista, ¿no? Bueno, frente a eso hay que valorar las voces disidentes, valga la redundancia, para
hay que saber valorarlo, ¿no? Para mostrar la otra cara de la moneda y que después la gente vea lo que vota en todo caso, pero teniendo otra campana, que no sea siempre la misma. Entonces, recordemos, hoy en día encima mucho contenido que haces queda tapado en YouTube por el contenido chatarra, ¿no? De tanto video que hay un montón de videos por ahí que no sirven para nada, que no aportan nada a la gente, y lo que hiciste por ahí queda oculto, se pierde entre todo eso. Imagínate si encima no lo registrás, no lo subís, no, nada, ¿no? Cosa que, bueno, simplemente digo, es una lástima porque el Destape mejoró bastante. Al principio empezaron como pudieron, pero ahora actualmente tienen un estudio bastante bien hecho, bastante bien decorado, todo, ¿no? Incluso hay mucha gente joven, ¿no? Mucha gente, no sé, de 20 y pico, 30 años, 30 y pico. Y eso también renueva la onda, le da como toda una renovación, ¿no? Gente de distintas edades, distintas generaciones, dando su punto de vista sobre la política. Bien, eso es lo que voy a decir el día de hoy. Después en otro programa seguiremos con otras cosas. Bueno, nos vamos al segundo corte. Habrá que ver por qué no quedó el registro, ¿no? Si hay una mano negra ahí o qué pasó. Vamos a nuestro segundo corte. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Escuchamos cuando abraza su delirio, logrando hacer que brille nuestra escena, canjeando por romances el martirio, sugiere libertad y no cadena. Nació con un espíritu errabundo, el músico con tempo y sin frontera. Creó la sinfonía de su mundo, entregándonos el alma a su manera. Mas hoy vemos sus alas maniatadas y el gozo se volvió desdicha plena. El cuerpo ya emprendió la retirada, murmura una menor lleno de pena. Camino se bifurca por la suerte, su estuche está vacío pero hay cena. Vendido su instrumento fue la muerte, ardiente hielo corre en cada vena. El músico despierta en madrugada, soñando que es posible su quimera. Viejita con 3 dedos en la almohada, y el sol es tan cruel que no lo espera. Mas cuando nuestro mundo haya sanado, saldremos victoriosos mundo afuera. Abrazos y cariños desplegados, estrechando jubiloso al que lo espera. Serán las estaciones primavera, daremos un concierto que nos unirá, liberando nuestra esencia toda entera. Un canto de triunfo se derramará. Un canto de triunfo se derramará, liberando nuestra esencia toda entera. Hace unas pocas semanas hicimos un homenaje sobre Willy Quiroga, ¿no? Este miembro de Vox Day muy importante para los inicios de la música argentina, del rock nacional. Y bueno, yo estoy aprovechando justamente para poner un tema de él. Estábamos escuchándolo a él haciendo un tema que se llama Liberando Nuestra Esencia,
que es el nombre también del álbum homónimo que acaba de sacar ahora hace poco, en el 2021, que de hecho tiene una onda muy parecida a los viejos temas de Box Day, de los 60, 70. Y bueno, esto tiene que ver, este álbum está inspirado en el concepto de la solidaridad y la unión entre los músicos en pandemia, ¿no? Se generó cierta unión, cierta unificación virtual de los músicos que estaban en el mismo problema del encierro. Y bueno, se ve que esto de alguna manera inspiró a este álbum. Recordemos que este artista, bueno, no siempre se dedicó al rock, al principio tocaba folclore, según lo que cuenta. Y de hecho también es curioso que él es mayor que otros pioneros del rock. Tiene 5 o 10 años más que otros pioneros del rock nacional. Y bueno, por eso ya es un tipo ya bastante grande, pero bueno, sigue haciendo cosas interesantes. Vamos con las vías de comunicación. Bueno, gracias Seba. Las vías de comunicación, tenemos 2 líneas de WhatsApp, el 155420-5517, el 156296-1711, en Signos, fmsignos.com.ar en la web, y en YouTube, Voces Disidentes Radio, y en Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio. Bueno, cuando uno está de vacaciones siempre algo le gusta leer o algo le gusta pensar, y en estos días no sé por qué a mis manos llegó un libro que tenía algunos poemas. Siempre me gustó Pablo Neruda, como a todas las mujeres, porque es un romántico. Es un escritor, claro, es un escritor que a las mujeres no suele gustar, pero rescaté un poema que tiene que ver con que yo digo que siempre pienso lo mismo, que el hombre en sí, el hombre en cuanto a hombre o mujer, no importa, sino al ser humano, se cree que es eterno, que es omnipotente y que su vida es infinita, cuando en realidad no toma conciencia que en esta vida estamos casi de prestado y que la nada te pertenece, así como veniste vas, ¿no? Sin nada trajiste, nada te llevas. Y entonces el poema dice: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos. Quien no cambia de rutina, quien no se arriesga a caminar, a usar un color nuevo, a quien no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y el remolino de emociones que significa. Aquellas emociones que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o con su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Y este es un mensaje tan intenso, ¿no? Fortísimo. Tan vívido, que hay mucha gente que no toma conciencia de que es finita la vida, ¿no? Y a mí en algunas cosas me tocó de tan cerca, de familia, de haber perdido, que digo, uno cree que todo va a durar eternamente y nada es para siempre. Hay una canción que decía: te acordás, nada es para siempre. Es cierto, nada es para siempre. En realidad tiene muchas aristas y tiene una profundidad, no lo conocía, tiene una profundidad enorme, digna de Pablo Neruda, ¿no? Parece que las palabras le salen de sus riñones, de su corazón, explica las cosas de una manera maravillosa. Claro, sí, tiene que ¿Quién ver con... podría discutir lo que dice? Exactamente. Nadie. No, nadie. Por eso creo que cuando uno en la vida te van pasando cosas, uno dice, bueno, lo principal en la vida es, de alguna manera, que lo que te vas a llevar, como decía mi padre, es lo que viviste. Entonces, de alguna manera es, por eso dice, me gusta la última parte que dice: no te dejes morir lentamente. Entonces, no te olvides de ser feliz, ¿no? Por eso vive hoy, haz hoy y arriesga hoy. Porque la vida es eso. La vida también es tiene precisamente que ver, arriesgar para vivir. También tiene que ver con generar un punto de inflexión en la vida de uno
y cambiar las rutinas que uno lleva durante años, cuando ve que cuando uno mismo ve, y esto es también una autocrítica, o sea, todo el mundo debe autocriticarse ahí, Sí, porque es muy fácil, uno siempre va a señalar a otro, Claro. pero más allá de eso, cuestiona siempre al otro. uno mismo tiene que decir, no, mira, esto así no va más, vamos a empezar un nuevo capítulo, no sé bien qué es lo que va a pasar, pero esto ya venció, ahora vamos a una etapa nueva, vamos a hacer otra cosa, que es difícil, es muy difícil, pero al final vale la pena para liberarse. Claro, es que es lo único que te vas a llevar, ¿no? Es así. A mí esto me hizo acordar a una película maravillosa que ustedes conocen, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, y la famosa frase Carpe Diem, que significaba disfruta el día. Me trajo a colación esa frase, esa película, así que ¿quién puede discutir la verdad de esto que está diciendo Pablo Neruda? ¿Que es difícil hacerlo? Sí, seguramente sí, pero es para pensar que es lo que vos querías, Ana, que hoy nos vayamos de este programa pensando en este mensaje tan fuerte y tan profundo que nos trajo Pablo Neruda con Muere lentamente. Y pensaba también que para no morir lentamente hay que ser versátil, y hay que adaptarse a los tiempos, y hay que hacer distintas cosas, y hay que probar distintas vivencias. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy quiero, en estos minutitos que nos quedan, hacer un homenaje muy sentido de mi parte, porque hace 17 meses se iba de la vida terrenal en la Argentina un maravilloso artista como fue Horacio Fontova. El 20 de abril del 2020 se nos fue un tipo que pocas veces tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, y pocas veces he conocido a una persona que no podía caminar 5 metros sin ser saludado por la gente, sin ser acosado para pedirle un autógrafo, para sacarle una foto. Lo he visto en infinidad de eventos, en infinidad de manifestaciones populares, siempre estaba ahí, y no se imaginan, quiero transmitir esto, no se imaginan lo querido que era y es Horacio Fontova. Y quiero señalar, en 3 minutitos me quedan, porque todos nos acordamos de lo que hizo con Jorge Ginsburg en Peor es Nada, en el programa ese cómico donde hacía un personaje maravilloso como Sonia Braghetti, pero esto le significó la obtención de 2 premios Martín Fierro por su labor. Pero lo que no sabemos, y yo quiero mencionar rápidamente, como al pasar, que el gran Horacio Fontova cursó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, fue director de arte, diseñador gráfico e ilustrador de la emblemática revista El Expreso Imaginario. Participó de la tribu de la obra de teatro Hair, la versión argentina de una comedia musical conocida internacionalmente. Participó de las bandas Fontova Trío, Fontova Sus Sobrinos, Fontovarios y otras muchas también. Reemplazó a Daniel Rabinovich nada más y nada menos que como integrante de Les Luthiers en algún momento. Hizo el programa Delicatessen y tuvo muchos premios en su momento junto a Capusotto y Fabio Alberti. Estuvo en cine en una película que se denominó El regreso de Peter Cascada, condujo radio, ganó como cantante y compositor el mejor álbum como artista con canciones testimoniales, escribió libros. La agrupación Osterfield le entregó el premio también por su versión de La Marcha de Malvinas. Le puso voz a la película en 3D de Argentina, la película de Campanella que ustedes recordarán que se denominó Metegol. Sí. Le puso voz a un personaje muy querible que era El Loco, un personaje increíble dentro de esa película. Entonces yo quiero recordarlo porque todos nos acordamos de Sonia Braghetti, pero en realidad este tipo, Horacio Fontova, aparte de ser multifacético, un grande, un tipo que sabía de todo, todas las artes, música, composición, escritura, televisión, cine, teatro, radio.
qué lindo pasar por la vida y no morir lentamente, precisamente como vos decís, y vivir todas estas experiencias. Así que quería recordar a Horacio Fontova y traérselos a la mesa. Bueno, el artista jamás va a vivir en la rutina, ¿no? Y se enfrenta precisamente cada día a un desafío. Sí, Sebas. Sí, y que haya partido de este mundo haciendo lo que quería hacer y lo que tenía que hacer. Eso es maravilloso. No perdió el tiempo. Claro. Tal cual. Ya nos estamos despidiendo. Vivir de lo que te gusta es maravilloso. Bueno, Sebas. Bueno, eso es todo. Seguimos la próxima. Muchas gracias por todo y nos vemos. Bueno, yo los voy a saludar con un dicho muy cortito. Defiéndete, como dijo el sabio, defiéndete con la sonrisa, ataca con el silencio y vence con la indiferencia. Que tengan una muy buena semana. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.